aquí, cómo llegué hasta aquí, a dónde voy a ir, y todas esas interrogantes que todos tenemos, güey. Entonces creo que la primordial, la que une inclusive religiones, pensamientos y formas de vivir y filosofías, es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte pues no es un tema sencillo, pero podemos aprender a lidiar o a vivir con ello. Algo que a mí me tranquilizó mucho de la muerte fue Osho, este maestro espiritual, este filósofo Osho, en un libro que tiene precisamente que se llama Muerte, donde básicamente, y es muy recomendable, pues decía que no vamos a estar para presenciar la muerte, pues no es un suceso que vamos a vivir en persona, pero sí todos tenemos que lidiar con ella. Y a tu pregunta de cómo lidiar con el miedo a la muerte, creo que no es un tema fácil. De hecho creo que es un tema que conlleva a mucha ansiedad y crisis existenciales, y yo mismo he pasado por eso. Mi miedo a la muerte creo que viene desde el primer encuentro que tuve en un funeral. Tal vez fue a los 11 años cuando fui al funeral de un tío, y justo después mi abuelo y un primo, y yo estaba entre los 11 y los 12 años, 11 o 13 años. El ver un cuerpo inerte, el preguntar y escuchar las respuestas que te dan en casa, ¿no? Está en el cielo, ya está descansando, pues solo son respuestas del momento, ¿no? Pero siempre pues los niños no somos tontos, pues sabemos que algo está pasando, y si somos un poquito de inquietos, pues nos vamos a continuar haciendo preguntas, ¿no? Y yo me acuerdo que ninguna respuesta me satisfacía cuando yo preguntaba por mis muertos o por esa gente que estaba cercana a mí que se había muerto, ¿no? Ahí entra un papel en mi vida que fue la secundaria, donde entro a una escuela católica, una escuela donde pues te enseñan sus valores y sus tradiciones, y aprendes también otra forma de ver la vida, ¿no? Y ahí un poco me fui acercando a la iglesia para que fuera resolviendo estas dudas, ¿no? ¿Pero qué iglesia? A la iglesia católica, la iglesia de la secundaria. Yo estaba en el Instituto Villafontana y nos llevaban a la iglesia ahí de Villafontana, y el padre, teníamos una clase con las monjas, con los padres, y intentaban aclararnos estas preguntas, ¿no? Y me remonto aún más atrás, o sea, recuerdo en la primaria estar jugando y decirle a un tío mío que es de mi edad, el tío Quique, yo haberles hecho la pregunta de, oye, ¿quién creó a Dios? ¿Cuál es el origen? ¿Quién? O sea, desde niño tener estas inquietudes, ¿no? Pero como niño con preguntas, inquietudes, los adultos nos silencian o nos dan... Realmente a veces, no que nos silencien, yo creo que no es lo correcto. Yo creo que los adultos nos dan las respuestas que ellos tienen a la mano o con las que ellos han crecido. Por eso es importante que uno, cuando es consciente de eso, trate de abrir su mente, o sea, de realmente crear nuevos caminos neurológicos, estar abierto de mente literal para otras creencias o otras respuestas, ¿no? Y salir de lo tradicional. Creo que a veces es un mejor, no sé, a decirle al niño lo que me han dicho otras personas. Pero ahora que eres papá, ¿le dirías eso mismo que estás diciendo ahorita? Yo creo que lo invitara a través de preguntas a que él se haga las preguntas correctas. Que dude. No de sí mismo, pero que dude de las respuestas que le da a la gente y lo que nos da. No que dude de su existencia, sino que dude... No podemos dudar la existencia, porque es lo que vemos. Primero existimos y después sabemos que existimos. Entonces, yo creo que y es una plática que tengo con Leslie, que Leslie dice, yo le voy a enseñar toda la parte que a mí me han enseñado, y yo le digo, pues yo también, pero también lo que he aprendido por mi cuenta. O sea, creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y volviendo con el tema de la muerte, a mí me pasó algo muy curioso en mi vida personal, que después de pasar con la iglesia católica, crezco, empieza la juventud, te alejas un poco, luego entro a una comunidad cristiana donde mis papás eran parte, y me envuelvo en la iglesia cristiana porque ellos empezaron a resolverme estas dudas que yo traía, que eran cuál es el destino de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué pasa cuando morimos, y las respuestas que me daban me satisfacieron en un punto de mi vida, al modo tal de darme la tranquilidad a esa pregunta: ¿qué va a pasar si me muero?
Porque iba pasando el tiempo y iban muriendo gente llegada, familiares, amigos, y te sigues haciendo esas preguntas. Y la iglesia cristiana vino a contestarme, pero a darme esa paz. Pero también entendí que al darme esa paz, también me metía un miedo si yo me alejaba de esa paz. Entonces tampoco me llenó esas respuestas, o sea, no me parecía coherente y aunque me costó un poco de tiempo aterrizarlo en mi mente, cuando me salgo de la iglesia cristiana, empecé yo como con una onda de, pues sí, un vacío espiritual, como si me sintiera huérfano. Pero yo no lo entendí hasta que toqué la puerta con un psicólogo, porque el miedo a la muerte ya se estaba convirtiendo en una constante. Porque si antes me daba miedo y pensaba, es que me voy a ir con Dios y voy a estar ahí con Él, me tranquilizaba. Pero después todas estas enseñanzas o alegorías ya no me eran suficientes. Entonces después era, si ya no hay Dios, si ya no hay esta creencia, ¿qué hay? Y volví al vacío de antes. Entonces estar huérfano espiritualmente me llevó a tocar las puertas a la psicología, lo cual recomiendo. Recomiendo que te acerques con un profesional y claro que tengas cuidado de elegir bien, porque pues cualquiera puede graduarse con un título de psicólogo hoy en día, pero si sabes acercarte con las personas correctas te pueden orientar. Y yo creo que la forma en que lidié con el miedo a la muerte, primero es aterrizar esos pensamientos que llegan a ti, detectarlos. Llegan a ti. Los pensamientos aparecen desde que te despiertas. Tú abres los ojos y tus pensamientos ya están. Ya hay un bombardeo de pensamientos que están llegando. Conforme tú le das más peso a un pensamiento, vas creando caminos neurológicos que van aterrizándose más. Entonces, si empiezas con el miedo a la muerte, te estás enfocando en ese pensamiento y no en el cúmulo de otros pensamientos, ¿no? Empiezas a crear patrones de pensamientos. Entonces las enseñanzas de la psicología en este tema me enseñó a primero detectar esos patrones de pensamientos, saber que los pensamientos no puedo controlarlos y que son como salir y no controlas el clima y la lluvia te va a caer. Entonces saber llevarte tu paraguas, saber que esos pensamientos van a llegar y así van a pasar. Y entonces después hay ciertos trucos o métodos en la psicología, ¿no? Como darte el tiempo de... Por ejemplo, uno que es fantástico es, yo me levanto y empiezan los pensamientos acerca de la muerte, ¿no? Uno es, primero, exponencia a esos pensamientos. Tómate un momento para apuntarlos. A ver, este pensamiento viene que se puede quemar la casa y me estoy imaginando que la llave del gas se suelta, el vecino prendió un... Y desarrolla ese miedo, desarrollalo. Y te vas a dar cuenta cuando lo estés escribiendo lo ilógico que puede resultar y va a ser el primer parámetro. Cuando lo expresas, te vas a dar cuenta de que, ¿a poco todo eso estoy pensando, güey? Y entonces empiezas a detectarlo, ¿no? Primero, entonces es escribirlos, esos pensamientos que te llevan a que te dé miedo a la muerte, escribirlos, ¿no? El segundo que aconsejo es que después de que domines ese primer episodio, lo siguiente que hagas es, voy a darme el tiempo de esos pensamientos, pero no ahorita. Cuando empiezan a llegar, sí, a ver, están llegando, sí, ahorita te voy a atender pensamientos de la muerte negativos, pero al final de la hora, cuando falten 5 minutos para que acabe la hora, y continúo la vida. Y entonces vas a ir viendo que los pensamientos se van a ir yendo hacia otra parte, ¿no? Entonces primero esa parte con el psicólogo para tener esos trucos mentales de ir encapsulando los pensamientos y irles dando ese enfoque que tú necesitas, ¿no? Y sobre todo lo que más me funcionó a mí fue redefinir conceptos. ¿Cómo es esto? Primero redefiní qué es la muerte para mí. Antes lo veía como un fin, como algo que se terminó, y hoy a lo mejor me lo narro como el principio de algo diferente, algo que tal vez ahorita no conozco. Antes me narraba como el juicio que iba a venir hacia mí. Hoy no, hoy me doy cuenta, güey, que todas las personas que tienen una verdad absoluta es una verdad que ellos se crearon en su mente o la fueron afianzando a través de generaciones en generaciones. Eso es bueno, hermano, para ti. Tu verdad. Hablando puntualmente del tema del miedo a la muerte y los miedos que imponen las creencias arraigadas, creo que está mal.
porque no podemos ser lo suficientemente soberbios para creer que mi verdad es la verdad absoluta. Entonces concluí que si no hay verdad absoluta, la única verdad absoluta va a ser la mía. Porque si no creo en mi verdad absoluta, ¿cómo voy a creer la verdad de alguien más? Entonces me di cuenta que todas las religiones, todas las creencias filosóficas, todo venían de un pensamiento igual que nosotros. Entonces decidí crear mis propios conceptos, mi propio concepto de la muerte, mi propio concepto de Dios, mi propio concepto del universo, mi propio conceptos que yo creé a mi medida para poder vivir en paz y no traerlos de otra parte, pues. Lo que comentamos la otra vez, que la iglesia es buena para unos y para otros no tanto. Sí, definitivamente. Históricamente la iglesia yo creo que ha sido magnífica porque hemos evolucionado gracias a la iglesia. La iglesia desde sus orígenes, aunque hemos perdido el control en algunas libertades y tal, pues impulsó escuelas, universidades, creencias, es decir, hubo mucho impulso social que la iglesia llevó a cabo hoy en día. Pero ¿a costa de qué? A costa de manipulaciones individuales que después se hacen colectivas, que se creen como verdades absolutas, que condicionan la conducta de la gente. Y entonces eso puede tener dos filos. El primero es que una persona que esté desbalagada, no tenga familia, problemas, la vida no le resulta, o sea, tienes un conjunto de problemas. La iglesia, yo te recomiendo, ve a la iglesia. En la iglesia te van a ayudar. La iglesia va a restaurarte, te va a restaurar como familia. Yo creo que tiene muchas ventajas. Pero sí creo que no es para todos y no es para todo el tiempo, desde mi punto de vista. Hay gente que ocupa estar congregándose para llevar una vida medianamente acorde a la moral de hoy en día, pero tampoco ocupa ir a una iglesia para ser alguien verdaderamente moral o aceptable en la sociedad. Entonces, la muerte, según tus términos, tú tienes tu verdad, no crees en una religión. Pues nos queda arropar la verdad que más te acomode para tu tranquilidad y para vivir mejor el momento hoy en día, que es el momento hoy en día. Y sí suena de cliché, pero no nos queda nada más que ver cómo se apaga la vela y cómo nuestro reloj se va acabando. O sea, cada minuto es un minuto menos. Y volviendo al principio de los pensamientos de la muerte, ¿qué te ayudó a superar los miedos? ¿Nomás el puro psicólogo o qué más? Redefinirte conceptos y saber que nunca vas a terminar de tener miedos, ansiedades, inseguridades en la vida. Solo van a ir mutando de color, de tamaños, y la vida es un resolver conflictos emocionales y también físicos. Entonces, no engranarte en el mismo tema sin concluir algo. Yo creo que eso es lo importante. Hoy en día, claro que pienso en la muerte como un fin para planear el hoy, para vivir el hoy, para dejar algunas bases para tu familia, para tu negocio, etcétera. Ni siquiera para un tema de no, que mi nombre perdure. No, pues realmente es vivir y con lo que estás haciendo hoy en día, ser pleno y ser feliz. Ahora, si me preguntas, o sea, las fases, güey, de esto, pues sí, escribir tus miedos, güey. O sea, a veces parece tan irracional el hecho de que viene un pensamiento pues de esos que nos aterran y que nos dan miedo, ¿no? Por ejemplo, me levanto en la mañana, me baño y todos los pensamientos ya llegaron, me pongo a amarrarme el tenis y empiezan los pensamientos de este tenis va a estar el día que me muera y si se va a ver en la carretera. A ver, ahí primero detecta que empiezan los pensamientos catastróficos, ya los detectaste en tu mente. Mi recomendación es vete a escribirlos y empieza a desarrollarlos, güey. A desarrollarlos de tal manera de que y el zapato estaba tirado en la carretera porque una mujer volteó su volante, me pegó y mi cuerpo salió explotado. Cuando empieces a desarrollarlo, güey, te vas a dar cuenta de que a la vez mira el pensamiento hasta dónde viajó, güey. Y vas a dar cuenta de que el pensamiento se va a caer, güey, porque al escribirlo, al aterrizarlo, el darle esa atención al pensamiento para bajarlo, güey, lo va a deshacer, güey. Y cuando empiezas a dominarlo, es lo que te decía, la segunda parte va a ser, ya llegó un pensamiento catastrófico, ok, ya llegó, no voy a escribirlo, lo voy a escribir al rato, cuando vaya a terminar la hora, y lo vas a alejar, güey, lo vas a alejar. Entonces, y la tercera etapa, güey, que me resolvió a mí mi pedo, güey, es sacar tus conclusiones, redefinirte. Ya la pregunta ya no era
ya no, mi miedo ya no era mi miedo a la muerte, güey. Mi miedo era mi miedo a no vivir, a perderme estos pequeños momentos de vida, perderme una comida con mi mamá, un abrazo del papá, un beso de mis carnales, una tarde con mi esposa, hoy con mi hijo. Ese es mi miedo, no vivir esos verdaderos momentos que importan. Entonces el miedo a la muerte empieza a ser secundario, y es lo que te decía de Ocho. O sea, Ocho decía, cuando llegue la muerte ya no vas a estar para vivirlo. El momento es aquí, es lo que te digo, es el último viaje. Entonces redefiní también qué había después de la muerte. Y yo para mí, mi verdad absoluta, lo que hoy me tranquiliza es que después de la muerte hay nada. Es como antes de haber nacido. ¿Dónde estábamos? Estábamos ahí, pero no estábamos. Para mí la muerte es eso. Y eso hoy me da tranquilidad de saber que después de esto ya no hay absolutamente nada, güey. Claro, llegan pensamientos de perder esperanza, de que ¿y qué pasó con todos los seres que estaban conmigo, que ahora no están? Pues güey, lo que me queda hoy es disfrutar los que sí están. Ya la muerte no sabemos qué va a pasar, nadie sabe. Hago mis conclusiones personales y hoy eso me tranquiliza. Empezar a redefinir mis miedos. No es miedo a la muerte, es miedo a no vivir. Y la muerte, ¿cómo es? Pues no sé, mi conciencia no va a estar ahí para presenciar. Y entonces todas esas conclusiones me fueron dando una tranquilidad. Y luego ya empiezan otros temas, ¿no? Y entonces, pues eres ateo, eres agnóstico. Pues no sé qué sé, güey, pero pues soy feliz y estoy tranquilo. Pues si en la extensión de la palabra, pues soy agnóstico porque no sé. No sé qué hay, no sé de acá, no descarto uno, no. Lo que sí descarto son todas las verdades absolutas, güey. Eso sí lo descarto. Y creo que si hay una verdad absoluta, no es como ninguna nos hemos narrado ni escrito como humanidad. Ni siquiera esa, pues. No sabemos, no tenemos ni idea. Y eso fue lo que a mí me deja tranquilo.